Hola, espero que hayan podido descansar estas semanas de vacaciones. Ahora vamos a entrar con todo, ¿cierto?, en lo que es la división celular. Entonces, el objetivo de este video es que podamos identificar las etapas de la mitosis y su importancia para el ciclo celular. Antes de empezar, eso sí, tenemos que recordar lo que es el ciclo celular. ¿Ya? Y el ciclo celular, como dice acá en esta diapositiva, es una serie de etapas que ocurren en las células y que culmina, ¿cierto?, con la división celular, con la reproducción. Recuerden que en biología es la única asignatura donde dividir es lo mismo que multiplicar. ¿Ok? Este ciclo celular está dividido en dos etapas o fases. La interfase, ¿cierto?, que abarca las fases G1, S y G2. En la G1, ¿cierto?, se va a duplicar el tamaño de la célula y los organelos celulares también se van a duplicar. En la fase S, ¿cierto?, hay una duplicación del material genético, que sería el ADN, y en la fase G2, ¿cierto?, es cuando se prepara todo para empezar con la fase M, que sería, ¿cierto?, la mitosis o división celular. Y la mitosis, ¿cierto?, como dice ahí, y como dijimos anteriormente, es donde ocurre la división celular y se va a obtener, ¿cierto?, dos células hijas iguales a las madres, excepto en, ¿cierto?, los gametos, espermatozoides y ovocitos, que ahí ocurre un proceso distinto que se llama meiosis y que vamos a ver, ¿cierto?, en en el siguiente video. Bueno, la división celular, ¿cierto? Una vez que el material genético está duplicado, está aumentado el doble y que la célula aumentó su tamaño, ¿cierto?, comienza la mitosis. ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? Primero que todo, ¿cierto?, es repartir equitativamente la información genética de las células para producir dos células hijas iguales a la progenitora, o sea, que vayan a ser clones. Además, ¿cierto?, los organismos unicelulares, la mitosis va a ser la reproducción, ya que va a dar origen a un nuevo organismo. Y en los pluricelulares, como nosotros, sirve, ¿cierto?, para que las células somáticas, todas de nuestro cuerpo, ¿cierto?, se multipliquen para así poder formar los tejidos, los órganos, para poder regenerar algunos tejidos, algunas lesiones y para poder, ¿cierto?, crecer también. Entonces, la mitosis es el proceso, ¿cierto?, que está dividido en 4 etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, lo que ocurre acá, ¿cierto?, es que se visualizan unos filamentos dobles, que sería, ¿cierto?, el material genético, y estos filamentos dobles están unidos en una sola parte que se llama centrómero. ¿Ok? La envoltura nuclear se fracciona y se forma, ¿cierto?, una serie de cisternas, o sea, se pierde la envoltura del núcleo, el material genético queda expuesto en el citoplasma. Además, se empieza a formar el uso mitótico, y sí, está bien, uso se escribe con H, para poder, ¿cierto?, producir unos microtúbulos que van a salir desde los centriolos. Recuerden que en fases anteriores se duplicó todo el material genético, por lo tanto se van a formar dos usos mitóticos, como pueden ver ahí en la imagen. La metafase, ¿cierto?, es aquí donde los cromosomas tienen su máxima condensación, ¿ya? Además, estos microtúbulos que salían del uso mitótico van a unirse a los cromosomas a través de una estructura que se llama cinetocoro, que se encuentra, ¿cierto?, en el centrómero de este cromosoma. Además, esta unión con estos microtúbulos va a hacer que los cromosomas se vayan a desplazar al plano ecuatorial, o sea, a la mitad de la célula, y cierto, se encuentren ahí todos ubicados, como podemos ver acá en la imagen. Entonces tenemos acá los cromosomas ubicados, ¿cierto? Los microtúbulos, ¿cierto?, que van a atravesar o que se van a unir al centrómero en el cinetocoro, ¿cierto? Y acá tendremos, ¿cierto?, el uso mitótico en general. En la anafase, los cromosomas empiezan, ¿cierto?, a migrar hacia los polos, ya que el centrómero, si bien dicho, y las cromátidas empiezan, ¿cierto?, a separarse. Y ahí, ¿cierto?, empiezan estas cromátidas o cromosomas formados por una cromátida a migrar hacia los polos. ¿Ok? Como podemos ver acá en la imagen. Y en la telofase, ya los cromosomas hijos ya han llegado, ¿cierto?, al polo de la célula.
se empieza a descondensar las cromosomas y se empieza a formar nuevamente la envoltura nuclear, o también llamado carioteca, a través, ¿cierto? O a partir del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ¿cierto? Acá podemos observar una célula con dos núcleos. Y luego, en otra etapa que se llama citocinesis, ¿cierto? Podemos ver y evidenciar cómo el citoplasma y la membrana, ¿cierto? De las células son estrangulados por un anillo de proteínas llamado actina y miosina. Y esta estrangulación llega, ¿cierto? Al punto de que se divide la célula en dos. Por lo tanto, ¿cierto? El resultado van a ser dos células iguales a la madre. Ahora, en clases anteriores nosotros hablamos de células diploides y células haploides. ¿Y qué nos referimos con estos conceptos? Cuando hablamos de diploide, o también, ¿cierto? Nosotros lo podemos graficar con el concepto de 2N, la célula posee dos juegos para cada cromosoma, o sea, va a tener siempre los cromosomas a pares, ¿ya? Y a estos cromosomas pares les vamos a llamar cromosomas homólogos, como los podemos ver acá, en estos dos. Recuerden que los cromosomas pueden estar formados por una cromátida o por dos cromátidas. Y cuando hablamos de haploide, o también llamado N, son células que poseen un solo juego de cromosomas. Esto quiere decir que los cromosomas no existen de a pares, sino que van a estar individualmente. En un diploide, o sea que tiene dos juegos ciertos de cromosomas, de cada gen hay dos copias, ¿cierto? Por lo tanto son homólogos. Ahora, cuando nosotros vamos, ¿cierto?, a hacer ejercicios de esto, vamos a encontrar algo más o menos así. 2N o N va a indicar, ¿cierto?, si es que la célula es diploide o es haploide. Y X va a indicar el número total de cromosomas que va a tener. ¿Ya? Un poco complejo, pero vamos a ver unos ejemplos ahora. El primero, nosotros vemos que dice 2N igual 20. Este 2N quiere decir, ustedes inmediatamente van a decir, ah, es una célula diploide. Por lo tanto, va a tener 10 pares para cada cierto cromosoma, o sea, 10 pares de cromosomas homólogos, 2 pares para cada cromosoma. Por lo tanto, va a tener un total de 20 cromosomas en total. ¿Ya? Esto indica, vuelvo a repetir, que es diploide y que tiene 20 cromosomas. Por lo tanto, ¿cierto? Van a haber 10 pares de cromosomas homólogos. En este caso, donde tenemos n igual 15, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener cromosomas simples que no están apareados y que va a haber un total de 15 cromosomas en total. ¿Ok? Espero que les sirva, ¿cierto? Y que después lo puedan aplicar en la guía que viene a continuación del video. Entonces, a lo largo del ciclo celular, por ejemplo, vamos a tener un cromosoma así, ¿cierto? Un cromosoma que está formado por una sola cromátida y que no está duplicado, está condensado. Entonces, la fase S, ¿qué va a pasar? Ocurre, ¿cierto?, la síntesis, por lo tanto, se duplica la información genética y vamos a tener cromosomas de esta manera. Y luego, ¿cierto?, cuando ocurre la división celular, vamos a tener cromosomas, ¿ciertos?, que son formados por una sola cromátida. Espero que les haya servido para que así, ¿cierto?, podamos hacer la guía. De todas maneras, recuerden que luego de la guía viene un video que tiene que ver con la retroalimentación para que nos quede mucho más claro. ¿Ok? Espero que les haya servido y que se encuentren muy bien. Hasta luego.